Todos los entrenadores y todos los deportistas quieren ganar. Incluso en el deporte formativo, en el que el aspecto educativo debería de ser primordial, el deseo de ganar está presente. A los entrenadores se les exige que formen, pero también se les piden resultados. A veces el nivel de exigencia que percibe un jugador o un equipo se convierte en un problema. Esto sucede, por ejemplo, cuando esa excesiva presión genera ansiedad y esta ansiedad, por ejemplo, afecta al rendimiento deportivo, por ejemplo, repercutiendo en la toma de decisiones o en la atención. Con el término estrés, hacemos referencia a la tensión o presión que sufrimos las personas, tanto física como psíquicamente, y que puede llegar a desbordarnos. El estrés es la respuesta de nuestro organismo ante situaciones que nos resultan amenazantes y conlleva la puesta en marcha de procesos fisiológicos como el incremento de la tasa cardíaca y de la presión sanguínea o liberación de endorfinas y de procesos psicológicos para hacer frente a tales situaciones. En definitiva, los cambios físicos y psicológicos que se producen son respuestas adaptativas que nos ayudan a hacer frente a las situaciones que consideramos amenazantes y que, si las sabemos controlar sin que nos desborden, pueden ser beneficiosas para nuestra salud y para nuestro rendimiento deportivo. Por este motivo, es importante que los entrenadores conozcan cómo funciona el estrés para poder influir en sus jugadores positivamente. Para entender bien el proceso de estrés y ver cómo influye en el rendimiento deportivo, es importante que tengamos presente los 4 elementos que participan, que son la situación, la percepción y la interpretación que el deportista hace de esa situación, las respuestas fisiológicas y psicológicas que le genera esa percepción y finalmente cómo esas respuestas afectan a las conductas deportivas. En general, en el deporte hay muchas situaciones que pueden generar dudas, preocupaciones y de esta forma provocar estrés. Situaciones como por ejemplo una lesión, tener que tirar un penalti, lanzar un tiro libre, son situaciones potencialmente generadoras de estrés. Son por tanto muchas situaciones las que se producen tanto en entrenamientos como en competiciones que pueden generar estrés. La clave está en la interpretación que el deportista haga de estas situaciones. Por ejemplo, cuando nos tenemos que enfrentar a un rival muy superior, un deportista puede interpretarlo como un reto. Sin embargo, hay otros deportistas que esta misma situación la pueden interpretar como una amenaza y a partir de ahí se ponga en marcha el proceso de estrés. La clave, en definitiva, está en esa interpretación que hacemos de los acontecimientos. Cuando el deportista interpreta la situación deportiva como amenazante y le genera inseguridad, se van a producir cambios importantes en él que pueden afectar al rendimiento deportivo. Cambios a nivel fisiológico, como por ejemplo el incremento de la tasa cardíaca, de la respiración, cambios a nivel psicológico, como pensamientos, dudas, temores y cambios también a nivel comportamental, como bostezos, temblores, etc. En definitiva, cuando un deportista interpreta una situación como amenazante, se van a producir unos cambios que pueden afectar al rendimiento deportivo. Estos cambios fisiológicos y psicológicos afectan considerablemente al rendimiento deportivo, fundamentalmente a través de 3 vías: los cambios atencionales, la influencia en la toma de decisiones y los cambios a nivel muscular derivados de la tensión. En definitiva, el estrés en sí mismo no es negativo ni positivo. La manera que el deportista tenga de vivir las situaciones deportivas y la forma de afrontarlas es la que va a determinar la naturaleza del estrés. Y esta es una de las claves, la forma de interpretar los acontecimientos. En general, las personas reaccionamos de forma diferente ante acontecimientos similares. Por tanto, el estrés, la respuesta del estrés, no la provocan únicamente los sucesos, sino que es muy importante la interpretación que de ellos hacemos. No olvidemos que existe un nivel de activación óptimo de estrés, en el que nuestro rendimiento es máximo, pero un exceso de activación también puede afectar negativamente al rendimiento. La clave está en encontrar ese punto de activación en el que se consigue el mejor rendimiento. El entrenador debe, con sus acciones y mensajes, ayudar a que el deportista se sitúe a nivel óptimo de activación, ya que una falta de activación o exceso de estrés perjudicará su rendimiento deportivo.